vamos a comenzar un poco con lo que es el sizing de Nutanix, ¿vale? La presentación es un poco abierta, por lo cual yo creo que lo mejor es que cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que consideréis oportuna que tenga que comentaros o que tengáis cualquier duda, preguntadme, por favor. Esto ya sabéis que los webinars, si no son interactivos, es un poco rollo, ¿vale? Bueno, pues vamos a ir comenzando. La presentación principalmente se divide en dos partes. Lo que es Nutanix, ¿vale? Una parte es de Nutanix y otra es propiamente mía, ¿vale? Entonces, es mi experiencia sobre proyectos de virtualización, los proyectos de virtualización aplicados a Nutanix, con lo cual os intentaré compartir toda mi experiencia que he tenido en estos 8 años que llevo dedicado a este mundo de la virtualización, pues compartirla con vosotros, ¿de acuerdo? Bueno, sin más dilación, vamos a comenzar con la presentación. Bueno, al final, ¿cuál ha sido la evolución del dimensionamiento del Nutanix, con Nutanix? En un primer momento, los Nutanix eran, pues había varias plataformas cerradas. De hecho, los primeros modelos eran NX2000 y NX3000 con determinadas características, con un modelo único de microprocesador, una cantidad de memoria variable, pero en muy poquita cantidad, y unos determinados discos duros fijos. A día de hoy, ha variado esto. Nutanix ha sacado varios modelos y dentro de estos modelos hay las capacidades de distintos microprocesadores con distinta tipología de discos duros y distinta tipología de memoria. Con lo cual nos hemos encontrado que son mucho más ágiles y mucho más heterogéneos. Bueno, principalmente la base de crecimiento, la base de Nutanix es que siempre vas a pagar según crezca. Es decir, tiene todo un coste fijo asociado, un coste fijo para un único nodo en un momento y ese nodo va a seguir siendo y va a seguir costando lo mismo según necesidades. Con esto, ¿qué quieres decir? Que si un nodo entran 100 usuarios virtuales, si tú necesitas otros 100 nodos, simplemente has de comprar otro nodo más. Si necesitas 300 escritorios virtuales más, pues 3 nodos más. Con lo cual vamos a tener un crecimiento escalar y lineal siempre con un mismo coste. Bueno, al final hay ha habido una transición de nodos homogéneos a nodos heterogéneos. Estos nodos heterogéneos, pues las principales diferencias que tiene son que con discos duros muy grandes, con lo cual podríamos llamarlos de bastante capacidad y con microprocesadores con muchos cores o con mucha memoria RAM. Estos van variando según la familia. Por ejemplo, en Storage Heavy podríamos calificar la familia de los NX6000 y de computación de alta computación podríamos calificarle la familia de NX3000 o 9000. Ahora los iremos viendo. Bueno, normalmente, como hemos comentado, los discos con más almacenamiento son de la familia 6000. Estos pues tienen menor IOPS. Al final, al tener más cantidad de discos duros y con discos duros más amplios, tienen menos IOPS. Los nodos con más IOPS, que consiguen más IOPS, son de la familia 3000. No obstante, luego están la familia de los 8000, 9000, que son, por ejemplo, la familia 9000 es todo flash, con lo cual aquí es donde la familia que más IOPS consigue. Normalmente los proyectos medios que solemos encontrarnos aquí en España se suelen desplegar la familia NX3000. Para poner un ejemplo, un NX3460 con una línea de 10 gigabit estamos consiguiendo entre unos 110, 15.000, 120.000 IOPS de lectura y unos 75.000, 80.000 IOPS de escritura. Son unas plataformas con una capacidad de IOPS bastante grande. Bueno, ¿a qué se puede dedicar? Pues bueno, esto es como todo. Nutanix dice proyectos de VDI para la familia 3000, de General Server en la familia 6000 y SQL, pues la familia 8000, 9000. Aquí falta una familia que es que esto siempre es el Windows 8. La
la familia 1000, que es además la que más estamos vendiendo en España, pues es una familia más pequeña y aquí no la considera, pero nosotros normalmente la solemos posicionar directamente con VDI y General Server Virtualization. Normalmente nosotros los productos que más hemos vendido, los proyectos que más han vendido son de la familia 3000 y de la familia 1000. Hay alguno de la familia 6000 que es para capacidades muy grandes de discos. No obstante, a día de hoy ya ha cambiado un poco esto y con la familia 1000, con 4 nodos de la familia 1000 podemos conseguir con determinados discos SATA, que son discos de 6 teras, podemos conseguir capacidades de 22 teras netos en disco de capacidad y estaríamos hablando de unos 100 miliops, ¿de acuerdo? Con lo cual, siempre los fabricantes siempre intentan aplicar determinadas reglas, pero en nuestro mercado y la realidad del día a día nos marca que las familias 3000 y 1000 son las más eficientes a nuestro mercado español, ¿de acuerdo? Bueno, continuamos. Bueno, ejemplos típicos de dónde podríamos, qué tipología de servidores se puede montar. Obviamente se puede montar SQLs y Exchange en servidores tanto en X1000 y 10.000 y 3000. Aquí cuando ponen este tipo de servidores, pues es que se están refiriendo pues a Exchange ya de 50.000 buzones, etcétera. Pero vamos, un servidor de 3000, 5000 o 10.000 buzones cabe perfectamente en cualquiera de los modelos 3000 o 1000, ¿de acuerdo? Estamos hablando de plataformas que tienen muchos IOPS. No sé si tenéis alguna pregunta, si queréis aprovechar para hacerla, bienvenido sea, ¿de acuerdo? Como estoy yo solo así, tengo que estar un poco mirando a ver si hay preguntas o no. Bueno, para toda esta maraña y todos estos líos que hay de los dimensionamientos, Nutanix ha sacado una plataforma que se denomina Nutanix Sizer 2.0. Este Nutanix Sizer tenéis acceso siempre y cuando seáis partner de Nutanix, ¿vale? En esta plataforma vamos a poder meter los datos que queramos de nuestro proyecto y nos va a sacar una estimación de lo que sería el proyecto. Obviamente, y esto aunque no está bien de decirlo, siempre los fabricantes ya sabéis cómo es, siempre sacan a su favor, ¿no? Obviamente estos proyectos nos puede dar una idea, pero luego podemos ajustarlo nosotros a lo que realmente tengamos, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué nos van a indicar? Pues directamente pues qué plataformas usar de hardware, qué versión de software, los casos y nos va a dar unos datos muy valiosos sobre todo para, ¿cómo decir? Para lo que sería pliegos. Pues nos dan cuál es el consumo, cuál es las BTU, etcétera, etcétera. Está muy bien porque una vez ya tengamos nuestro diseño también que hayamos pensado, lo podemos meter dentro del Nutanix 6.0 y conseguimos todos estos datos y con datos de uso de memoria media y demás información. Con lo cual, pues es una herramienta, yo siempre considero que es una herramienta para ayudarnos. Podríamos decirlo como una fórmula matemática. No encontramos la solución, es una herramienta para llegar a esa solución, ¿vale? Bueno, lo más importante que todo esto nos da un BOM, ¿vale? Un Bill of Materials, y con esto incluso nos lo podéis pasar y directamente ya montamos la oferta. Lo dicho, muy importante, esta web es en la cual vamos a ver lo que sería la plataforma. Vamos a intentar abrirla y así os enseño un poco de todo lo que podríamos encontrar, ¿vale? Muy útil, por ejemplo, para pues, ver cuáles son el hardware. Aquí estamos viendo la familia 3000, bueno, distintos tipos de cores, tanto para la familia 3060 como la 3170. Esta 3170 es un único nodo por appliance, pero ocupa un AU. Es sobre todo pues para donde necesitemos mucha densidad de cores, con proyectos con muchísimos VDI,
que tengamos que consolidar muchos escritorios virtuales dentro de un único nodo, ¿vale? Una de las partes, perdón, que está aquí, uno de los productos mejor vendidos es la familia 1000. Está la familia 1000S, que es 1065S, que es un único un único socket por nodo, que es para entornos muy pequeñitos, y luego está la de Dual, ¿vale? Esta Dual es realmente la más vendida y la que se puede, aquí en España, la que más podría encajar. Obviamente tenemos, de hecho tenemos casi más proyectos vendidos de la familia 3000 que de la 1000, pero está muy bien porque hay un producto que se llama Discovery Kit que para empezar en un cliente nuevo y hasta 2 clústeres tiene un coste muy bueno en el cual podríamos configurar estos Discovery Kit aproximadamente vendría a costar mitad de precio de lo que sería PVP. ¿De acuerdo? Directamente. Y es el primer proyecto de un cliente y con 2 clústeres de hasta 3 nodos. Con esto que nos encontramos, pues que tenemos una cantidad de cores que estaría bastante bien, tanto en los modelos 2620 como en el 2640, un disco SSD, ¿vale? Que podemos ponerle 480 y 2 discos de 2, 4 o 6 teras. Con discos de 6 teras, con un Discovery Kit, son 17 teras netos, ¿de acuerdo? Tengo una pregunta. Sí, por supuesto, se puede. Me pregunta si se puede meter Windows Data Center en Bare Metal sobre un Nutanix 7000. Sí, se puede meter este Windows. Al final, lo que estás haciendo es virtualizar con Hyper-V. Sí, correcto. Se puede crear un pool de recursos, creas un clúster y de hecho hay un pack, un management pack para tanto Scum como para el cluster mode que tiene Hyper-V. No sé si he respondido a tu pregunta, Ángel. De acuerdo. Bueno, siguiendo con esto, bueno, la cantidad de memoria pues, que podríamos tener en esta plataforma en estos 1000 y distintas tarjeterías. Muy importante, eso quería mostraros esto, no es el core de la presentación, pero ayudaros bastante. Aquí tenéis toda la tipología. Con los 1000 estamos entrando en proyectos donde antes creíamos que no íbamos a entrar y está bastante bien. Tiene una variedad de precios pues bastante interesantes. Podríamos estar hablando con 17 teras, 16 cores y 364 GB de memoria y con soporte incluido alrededor de unos 50. ¿De acuerdo? No obstante, esto ya lo podréis ver en las ofertas que pidáis y demás. Esto estoy hablando de coste vuestro siempre. ¿De acuerdo? Coste partner. Bueno, fuera de aquí vamos a continuar con la presentación y bueno, pues lo que os comentaba, distinta tipología de hardware, la serie 7000 es uno también por appliance, se va a descontinuar. Lo que tenía sobre todo era que tenía la capacidad de meter GPUs, podías meter hasta 3 GPUs. Esta capacidad se va a trasladar a la serie 3175, en la cual se puede meter una GPU. A día de hoy solo estamos hablando de GPUs K1, K2, aunque están en proceso de homologación de la M6, M60, ¿de acuerdo? Que son la grid de nueva generación. Aquí lo podréis ver. Todos los productos se pueden mezclar entre sí, ahora lo veremos, salvo el 1000S y el 9000. Motivo, se podría mezclar, pero uno es todo full flash, con lo cual, al ser el más eficiente, se moverían todas las máquinas ahí, obviamente, y el 1065S, el disco SSD más pequeño, da menos rendimiento y se quedaría vacío. Con lo cual es simplemente por operativa más que por mezclarse. Se puede mezclar entre todos, salvo en funcionalidad, el 1000S, ¿vale? Y el 9000. Cuando digo 1000S es el 1000 de un único procesador, ¿de acuerdo? Bueno, ¿dónde entrar? En service.nutanix.com solamente para Nutanix Partner.
Bueno, estas son simples recomendaciones que da Nutanix, que luego ya continuaremos con las que suelo dar yo. Hay cosas bastante interesantes, pero bueno, yo creo que todas estas las sabemos. Saber cuál va a ser el ratio de CPU, cuál vamos a usar. Como siempre, esto está muy bien, pero si no te doy ninguna indicación, bueno, esto ya lo sabemos todos, ¿de acuerdo? ¿Qué suelo recomendar yo? Vuestra experiencia. Vosotros sois los que sabéis de esto. Al final, el tener experiencia en virtualización os va a dar la clave para hacer los buenos diseños. Yo, pues dependiendo, lo habitualmente, según la tipología de escritorios o de servidores virtuales que vaya a tener la plataforma, pues vamos a aplicar un ratio u otro. A ver si es un ratio de servidores en la cual hay un SQL y un Exchange que no dan mucha cera y demás, pues podemos aplicar 1.4 o 1.5, ¿vale? O sea, en variedad, dependiendo. Si todos los servidores son con bastante CPU, con bastante consumo de CPU, hay varias bases de datos, un Exchange bastante cañero, pues obviamente un ratio de 1 2. ¿Por qué? Porque los Exchange muy cañeros y las SQL quedan mucha tralla, pues normalmente se suelen dimensionar 1 a 1. Pues buscar siempre este conocimiento que vosotros tengáis, ¿de acuerdo? No hacer una sobre compartir RAM. Pues bueno, eso es también las experiencias que tengáis. Yo suelo, dependiendo de la tipología, suelo poner de 1 o hacer 1.1 o 1.1.5. ¿Por qué? Porque la mayoría de los servidores están muy mal dimensionados y normalmente hay muchos servidores que no necesitan tanta RAM y están sobreestimados. ¿De acuerdo? Que hay que guardarse un 10% del RAW de capacity del SSD. De acuerdo, pero este RAW, este tanto por ciento es para garantizar que siempre haya una escritura de los datos, ¿vale? Normalmente cuando se saca un porcentaje, cuando saca todo el valor neto, pues nos guardamos un 10%. ¿Dónde se puede ver esto de forma bastante buena y muy clara? En esta web, ¿vale? Es designview.com, ¿vale? Apuntárosla si queréis. Perdonad. Y vamos a ir a ello. Lo mejor de esta plataforma, esta web, es la mejor para poder hacer un dimensionamiento. Aquí vamos a indicar el número, el tamaño de discos SSD, la cantidad, por ejemplo, voy a hacer un Discovery Kit, ¿vale? Un SSD 480, vamos a indicar 6 teras de disco SSD, vamos a poner 2 discos que tiene, un factor de replicación 2 y 3 nodos. Y aquí tendríamos exactamente cuál es la capacidad neta. Son 16,82 teras. Aquí ya está restado el 10%. ¿De acuerdo? Aquí nos va a decir la capacidad de determinadas características de Nutanix, ¿vale? El uplog que hay en total, el stem store y lo que va a ocupar. Lo más importante es el uplog, ¿vale? Porque es donde se reserva todas las escrituras de disco. Un Discovery Kit, que es... Tengo una pregunta, perdonad. No es neta, David. ¿Vale? Son 16,2 terabit, ¿vale? Ya, es que por eso os enseño esta web, porque aquí lo que nos aparece aquí nos va a aparecer directamente en el Nutanix y en el Virtual Center, ¿de acuerdo? Vale. Perdón, que hay otra pregunta. Vale, me están preguntando que cuánto podría, que es con un modelo específico de Nutanix, que cuántos IOPS nos podríamos saber. No sé si, una pregunta, ¿lo tienes montado ya o lo quieres saber? Vale.
A ver, estos indicativos que lo que me preguntas, se puede preguntar a fabricantes. Antiguamente había un documento en las release notes, ¿vale? De cada versión que te salía y te garantizaban con un más o menos 7% de error de los IOPS. No obstante, si luego me mandas un correo, Ángel, con los datos, es decir, el hipervisor, la versión de hipervisor que se va a montar y lo que me estás poniendo por aquí, te paso luego los IOPS que se pueden conseguir. ¿De acuerdo? Esto es a día de hoy, antes estaba en el Knowledge Base, a día de hoy lo han dejado para que solamente los Sales Engineers de Nutanix tengan acceso, con lo cual me lo pasas, se lo pregunto y que nos dé la cantidad de IOPS. ¿Vale? Bueno, esta web, apuntárosla. Bueno, de hecho, la voy a copiar, la voy a pasar por el chat para que así tengáis, para que así, a ver, a todos, perdón, ahí la tenéis, así la copiáis directamente. Bueno, continuando con la presentación, bueno, los usos de la CVM. Aquí te dice que te usa unos 4 cores, luego lo veremos más específico. Dependiendo si son 16 gigas o 24, dependiendo lo que vayamos a utilizar, las funciones que vayamos a utilizar van a tener una capacidad de RAM 16, 24, 32. Y luego sí que siempre hay que contar que si se pierde uno o dos, dependiendo del factor de replicación, cuánto se nos va a quedar. Luego lo veremos y demás. Bueno, para hacer un buen sizing, lo que recomiendan RVTools, ¿vale? Es un software que se instala en nuestro PC, se conecta al Virtual Center y saca lo que hay. ¿Qué ocurre? RVTools es una herramienta muy buena, pero coge en un momento el estado de las máquinas virtuales. Cuando se conecta, se lo saca. Lo saca. Vamos a poder ver picos, vamos a poder ver alguna información que está bien, pero no sabemos cuál va a ser el uso de ese entorno de virtualización. ¿Qué recomiendo yo? Es un producto que se llama bienturbo.com. La monitorización es gratuita siempre, ¿de acuerdo? Monitorización, y aquí nos lo descargamos, es una OVA, y aquí vamos a tener nos va a coger toda la información del data center, nos la va a pasar e incluso nos va a indicar cuáles son, si hay máquinas que están sobredimensionadas, otras que están bajas de recursos, etcétera. Es muy importante. Y esto lo exportamos y aquí sacamos un dimensionamiento perfecto, ¿de acuerdo? La monitorización siempre es gratuita. Continuando, bueno. Esta diapositiva es la más importante de Nutanix, ¿vale? Es cómo funciona Nutanix. Toda escritura que no sea secuencial, la secuencial siempre van al disco SATA, va a ir a un lugar que se llama oplog. Os habéis dado cuenta que en la web anterior aquí había un tamaño de oplog que nos marcaba, perdón. Nos daba 230 gigas, ¿vale? Por ir en redondo. Estos 230 gigas es el caché de escritura que va a tener garantizado siempre una máquina virtual, o sea, el entorno. 230 gigas de escritura. Esto parece una tontería, pero es acordaros de las cabinas, cuál es la flash caché, dónde van las escrituras. Es aproximadamente unas 20 veces más grandes que una cabina normal. Estamos garantizando, aparte, dentro, se dividen en trocitos de 2 gigas para garantizar toda la escritura para cualquier VMDK. Y a partir de aquí, a estas escrituras, luego se van a pasar automáticamente al cold tier, ¿vale? O directamente al content cache. El content cache será la caché de lectura. Esta caché de lectura va a estar compartida tanto en memoria como en SSD.
Todas las lecturas, dependiendo de dónde esté el dato, van a estar en el uplog si es reciente o en la content caché si ya ha hecho el proceso de migración. Todas estas lecturas van a venir aquí. ¿Qué sucede en la content caché? Hace una deduplicación inline en parte memoria y disco SSD. Esta duplicación inline lo que conlleva es la deduplicación de los datos más usados, que haya en las máquinas virtuales. ¿Dónde se me ocurre? Sistema operativo. La mayoría de los sistemas operativos van a ser iguales, van a estar deduplicados, por lo cual el acceso va a ser bastante rápido. Esta content caché se introdujo en la versión 3.5 de Nutanix y directamente duplicó los IOPS en lectura en Nutanix. ¿De acuerdo? Luego, obviamente, hay una deduplicación offline que es en la parte SATA, en la cual aquí van a reducir. Pero esto es reducción de los datos en capacidad. Aquí es reducción. Perdonad, que me parece como que se ha perdido el audio. ¿Me oís? Perdonad. De acuerdo, ya se ha recuperado. Es que me parecía como que había perdido el audio. De acuerdo. Bueno, vamos a seguir. Perdonad. Bueno, lo que os decía. Esta duplicación en disco duro es reducción de la capacidad de datos, reducción de los datos que se accede a la caché, con lo cual la caché de lectura se va a hacer aún más grande, con lo cual va a ser mucho más eficiente las lecturas. Bueno, esto sería un ejemplo de un BOM, ¿de acuerdo? En el Nutanix Exer 2.0. Yo recomiendo que lo uséis, pero simplemente para tener una idea, ¿vale? Aquí nos va a dar cuál es con n+1, que es el estándar. Lo podemos descargar, lo tenéis aquí y esto nos lo enviáis a nosotros y ya os recomendaremos nosotros, ¿de acuerdo? Cosas que están muy interesantes, pues lo que os he dicho, la cantidad, los cores, la capacidad de RAW, el ACVM overhead, etcétera, etcétera, que está bastante bien. Y los CAPEX y OPEX, que bueno, que es información que podemos plantear dentro de un proyecto. Pero lo más importante es la parte que viene ahora, lo de después. El por qué, el dimensionamiento que vamos a hacer nosotros, tanto vosotros como yo, que os ayudaré. Bueno, aquí hay un buen ejemplo de qué podemos hacer sobre, porque un proyecto puede ser dimensionado de varias formas distintas, ¿vale? ¿Cuál es el más eficiente y cuál no? Aquí obviamente te están contando que, pues bueno, un procedimiento de cuál sería mejor, que la solución 6035 es más barata, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto está muy bien, te lo da el Seizer, pero como yo siempre digo, al final hace cálculos. Nosotros somos humanos, somos mucho más inteligentes todavía que las máquinas. Sabemos muchos más datos, tenemos datos que tomamos en consideración que puede hacer que un proyecto sea un poco más caro, sea mucho más eficiente, ¿de acuerdo? O que un proyecto, aunque piense que nos está dando lo más barato, podemos hacer de una forma aún más barata, ¿de acuerdo? Y más eficiente. Bueno, un buen lugar para ir y escuchar charlas sobre todas estas cosas, funcionalidades que tiene Nutanix es la nu.school o venir a un curso de NPP que normalmente lo suelo hacer yo y os lo voy a explicar también aquí en castellano y lo podréis entender mejor, ¿de acuerdo? Bueno, esta es la segunda parte, es cómo dimensiona un proyecto de Nutanix Sergio Delgado, que soy yo. Estas tonterías son todos los títulos que se ponen los guiris, pues mira, pues yo también me los pongo. Pero bueno,
Esto es en plan coña, no tiene nada que ver. Y bueno, os voy a contar un poco lo que es. Bueno, ¿qué hay que saber para hacer un buen diseñamiento? Esta es una pregunta que me gusta realizar. ¿Qué creéis? A ver, contestarme. A ver, esas respuestas. Es muy fácil. Mojaros, si no va a pasar nada. Si esto es una pregunta fácil. Bueno, ya que no contestáis, no hay goodie de regalo. A ver. Aquí. Vale. Está muy bien todo lo que decís, entorno, aplicación, necesidades de la CPU, etcétera. Correcto, todo esto es correcto, pero lo que principalmente tenemos que saber es esto. Ahí. Lo mejor y lo peor de una plataforma. Y es que cachondo, ¿no? Pero a lo que voy es, conociendo qué es lo que peor funciona, mejor que, o los límites de una plataforma, podremos hacer el mejor dimensionamiento. Yo os voy a explicar ahora cuáles son los límites de Nutanix que hay que tener en cuenta. Y estos límites de Nutanix y límites de las plataformas de virtualización. Teniendo claro estos límites, vamos a hacer el mejor dimensionamiento y de la forma más eficiente. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos que tener claro? ¿Qué ocupa una CVM? Como os he comentado antes, ocupa siempre al menos 24 GB de RAM. ¿Por qué siempre 24 GB de RAM, aunque podamos tener la capacidad de poner 16? ¿Por qué? Porque hasta los 20 GB hay un espacio que la content caché, que es donde es la caché de lectura, si metiéramos solo 16, perderíamos 4 GB de content caché de lectura en memoria. ¿De acuerdo? Con lo cual, si metemos 24 GB, esa content caché se va a ocupar, va a tener 12 GB de capacidad más el espacio que ocupe en disco SSD, con lo cual nuestra caché de lectura va a ser mucho más grande. Los últimos 4 GB de RAM, a estos 24, los duplica para el proceso de duplicación en content caché, con lo cual, si activamos la duplicación de inline con estos 24 GB, vamos a tener una content caché bastante grande y encima duplicada. 10 GHz de CPU siempre reservadas para la CVM. No son 4 physical cores, no, son 10 GHz. Estos 10 GHz, ¿vale? Dependiendo del modelo de Nutanix que tengamos, va a tener 5 physical cores, 4 o 3,5. ¿De acuerdo? 60 GB de disco duro en SSD. Estos 60 GB que están reservados en SSD son para la CVM. La CVM se ejecuta y corre el VMDK está en el disco SSD. Bueno, luego llegamos a la red. La red es un debate bastante abierto en la cual pues todos tenemos nuestras ideas y lo que no, y nuestros conocimientos. ¿Qué suelo decir yo de red? Lo más importante es saber la tipología de red que vamos a tener y a dónde se va a conectar un Nutanix. Los Nutanix NX1000 se pueden conectar a redes de 1 gigabit y crear clústeres de hasta 8 nodos, ¿vale? Es esa limitación si lo conectamos a una red de 1 gigabit. Si la conectamos a una red de 10 gigabit, no hay límite. A partir de aquí, conectados a una red de 10 gigabit, vamos a conseguir mucho más IOPS y mucho mejor rendimiento. No quiere decir que una red de 1 gigabit no vaya a ser eficiente. En una red de 1 gigabit, pues hemos visto casos, dependiendo la tipología de switch y cómo funcione, porque ahí luego está involucrado el tema switch, ¿vale? Si es un switch con poca latencia, con baja latencia, o latencia normal pero con grandes buffers, dependiendo de la tipología vamos a tener un rendimiento u otro. Pero vamos, hemos hecho pruebas en entornos con switches de latencia normal, no de ultra baja latencia, sino de latencia normal y a 1 gigabit y hemos conseguido unos 60.000 IOPS. ¿De acuerdo? No estamos hablando de unos datos bastante bajos, estamos hablando ya de rendimientos buenos. ¿Qué ocurre? Que una red de 10 gigabit y con ultra baja latencia, siempre y cuando toda la red sea de 10 gigabit, en ese core, de acuerdo, en ese switch, va a ser un rendimiento muy bueno.
¿Qué ocurre si hay mezcla de velocidades? Pues que vamos a tener que coger switches con grandes buffers. ¿Por qué? Porque la mezcla de velocidades supone que generen pérdidas de paquetes cuando hay una mezcla de velocidades. Pero esto es en Nutanix como en proyectos de servidores con cabinas. Las mezclas de velocidades son malas si no tenemos un buffer grande dentro del switch. ¿De acuerdo? Bueno, después de esta perorata que os he soltado sobre la red, que me gusta más contarla en vivo y en directo y que discutamos todos, porque aporta bastante más valor, llegamos a ¿qué throughput necesita una CVM? Obviamente, una CVM va a necesitar un throughput característico dependiendo de la tipología de proyecto que tenga y del dato. Es decir, yo aquí no me puedo mezclar, o sea, perdón, no me puedo mojar. Y decir, en Nutanix tiene un throughput de 50 megas constantes en los datos. No. ¿Por qué? Porque dependiendo de la cantidad de nodos que haya, de lo que se ejecute en esos nodos, va a tener un throughput específico u otro. Hay un documento muy bueno que es el Best Practice en vSphere Networking, publicado por Nutanix, ¿vale? Que aquí nos da una idea. Obviamente son ideas ya con máximos, ¿de acuerdo? No con esto no quiere decir que necesitemos esa capacidad. A día de hoy estamos en proyectos en los cuales tenemos 8 o 12 nodos, estamos viendo que está consumiendo, y estamos hablando de virtualización de servidores, pues aproximadamente cuando supera los 8 nodos, ya entre 1 gigabit de throughput la replicación de los datos, ¿vale? Pero claro, cuando supera los 8 nodos, ya necesitamos que sean redes de 10 gigabit, ¿de acuerdo? Otra cosa que hay que tomar en cuenta, el memory overhead de las máquinas virtuales. En SX 5.5 aproximadamente hemos visto que unas máquinas virtuales, una media de 200 megas. Yo suelo tomar en cuenta que de 6 a 8 gigas de RAM por nodo que consume el memory overhead. Esto está muy bien, hay que tenerlo en cuenta, no solamente con Nutanix, simplemente para vuestros proyectos de virtualización también. Bueno, ¿qué hay que tener en cuenta? El hyperthreading. Los microprocesadores de Nutanix tienen hyperthreading. Dentro de la virtualización, el hyperthreading, cuando tenemos dos sockets, hablan de unos rendimientos de entre un 20 y un 30% más de añadido de computación, ¿de acuerdo? El hyperthreading no duplica cores, duplica hilos. Y aproximadamente, y esto se puede consultar, lo podéis verificar en Google, en documentación de VMware, de cualquier otro hipervisor, ¿vale? O KVM, que aproximadamente cuando ya tienes dos sockets, tomar en cuenta entre un 20 y 30% de capacidad máxima con el hyperthreading. A partir de dos sockets más, el hyperthreading ya no se tiene ni en cuenta, se recomienda hasta desactivarlo. Esto no lo digo yo, no lo dice Sergio Delgado, lo dice Google y los expertos en virtualización, que podéis verlo, ¿vale? Como os he comentado, un memory overhead de 6 a 8 GB por host, y esto está relacionado obviamente siempre con la cantidad de CPUs, la RAM asignada a la máquina virtual, la cantidad de memoria de vídeo que se le está dando a una máquina virtual si considera aceleración 3D y versión del hipervisor. Cada vez que va evolucionando el hipervisor, en la versión 5 a la 5.1, a la 5.5 y a la 6, ocupaba mucho más una máquina virtual que otra, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hago yo? Pues obviamente lo primero que tomo en cuenta es la CPU, ¿vale? Que de todas las CPUs que vayamos a tener en ese entorno, la RAM, después, obviamente suele estar menos limitado, los discos duros y los IOPS. En muy pocos entornos me he encontrado que haya que meter más máquina o menos por los IOPS. Al final, los IOPS, las máquinas en Nutanix suelen ir bastante sobrados, no nos encontramos problemas de IOPS, ¿de acuerdo? Y si alguna vez hemos encontrado algún problemilla con los IOPS y demás, ha sido por el networking. Se ha puesto otro tipo de networking y ha ido muchísimo mejor, ¿de acuerdo? Las CPUs, a tener en cuenta, siempre hay que restar de las CPUs. Yo siempre suelo hacer el número físico de cores menos lo que ocupa la CVM multiplicado por 1,3 para conseguir el número de cores. El 1,3 es el hyperthreading.
¿vale? A partir de aquí, con este número físico de cores, ya veo el ratio que queramos definir, 1,4, VDI si es 1,8, dependiendo la tipología del proyecto, y a partir de aquí ya voy colocando máquinas dentro de cada nodo. El ARRAN, normalmente me suelo encontrar con máquinas virtuales 16, como máximo una de 32, no suele ocupar mucho espacio, pero ha habido proyectos en los que me he encontrado máquinas virtuales de 64 y 128 gigas, en la cual a lo mejor el límite ha sido lo que es la RAM. Muy importante, si el límite va a ser la RAM, hay que tener en cuenta que cuando se cae un nodo, vamos a ver cuánto RAM disponible se queda y si vamos a poder colocar dos máquinas virtuales de 128 gigas en un mismo nodo. Eso puede ser limitante. Habitualmente las máquinas virtuales de 128 gigas que me he encontrado están sobredimensionadas y no suelen usar esta RAM. Con lo cual, la mejor recomendación para ahorro es que bajen la memoria RAM porque es que no la haya a usar nunca. ¿De acuerdo? A nivel disco duro, usamos DesignView, la web esta. Siempre vamos a tomar en cuenta que si se cae un nodo, cuál va a ser los datos netos que se nos va, perdón, la capacidad neta que se nos va a quedar. De esta forma vamos a tener un buen diseño, ¿vale? Bueno, y si tenéis problemas, ya, bueno, esto es una pequeña broma, es mejor llamar a Sol o llamarme a mí, a Sergio Delgado, que tenéis mis datos, Arnaud de Mené, que es el Sales Engineer de Nutanix, o en la web, o un correo al soporte de Nutanix. El soporte de Nutanix es el mejor soporte que me he encontrado yo en mi carrera profesional. No hay nivel 1, nivel 2, nivel 3, todos son ingenieros de escalado. Hay 3 ingenieros que hablan español, porque son españoles. Hay un cuarto italiano que también habla español porque ha estado viviendo en Asturias, con lo cual es de los mejores proyectos. Sí, os voy a hacer llegar la presentación. De los mejores soportes que he podido ver. Bueno, con esto ya no sé si tenéis alguna pregunta más y doy por finalizado el webinar y lo he encajado. He empezado a 1:30 y he terminado a las 12:15. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues mi compañero Diego os hará llegar la presentación desde marketing y de hecho la vamos a grabar, está grabada, con lo cual la vais a poder ver en vivo y en directo si queréis. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchísimas gracias a todos y espero que os haya resultado interesante. A ver, una última pregunta por aquí. De acuerdo, nada. Bueno, muchísimas gracias a todos. Saludos.